Bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay oportunidad de que los que estuvieron la ocasión pasada, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna resonancia, algún comentario al respecto de quienes compartimos ya hace 15 días uno de los primeros temas que es, digamos, el punto de partida para hablar de este que vamos a analizar ahora. Sí, padre, no sé si dentro de lo que usted nos habló podría decirnos los numerales dentro del el Catecismo de la Iglesia Católica para poder buscarlo y tenerlo de referencia. Correcto, de una vez lo traigo aquí físicamente. Okay. Los numerales en donde aparece, decimos, todo el asunto de la revelación, lo que habíamos hablado la ocasión pasada, de decir que el hombre es, eh, es autor, digamos, es autor pasivo de la revelación y Dios como el autor activo. Está en los números 51, de número 51 en adelante del Catecismo de la Iglesia. Obviamente, lo que yo les había compartido son fragmentos del número 51. Podemos pasarnos al número 74, y por eso, si hablábamos de la revelación la vez pasada, pues ahora vamos a pasarnos al número 101 de una vez. Número 101 ese es como lo que vamos a analizar hoy. Si se dan cuenta, es prácticamente la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte que consiste en, primera sección, creemos, el hombre es capaz de Dios. Habíamos hablado de esta relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, y dijimos que es una de las manifestaciones que el hombre va a ir como ¿Sería manifestando. transmisión de la revelación divina parte 2? No. Ahora, y lo que yo les vamos a hablar ahorita en el siguiente tema es la Sagrada Escritura. De Ok. rato les voy a explicar cuál va a ser como el conecte, por qué la Sagrada Escritura hoy. Bien, pues de la ocasión pasada, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario al respecto. Nada, pues bien. Bueno, soy el padre Celso Luis Pérez de la parroquia de Santa Catarina, Minas, Ocotlán, Oaxaca. Les decía la vez pasada, ahora en cuarto más o menos de la ciudad capital. Estoy todavía dentro de los valles centrales. Y la vez pasada había asistido a una celebración con un padre que había cumplido 15 años de ministerio. Hoy solamente fue las misas de San Juan Bautista, la hora santa a las 5 y bueno, ya prepararse para este tema que me ha agradado demasiado. Cuando me pidieron que compartiera algunos temas con ustedes, sí, con los que yo tuve contacto primero, pues habían hablado que era un asunto tal vez de algunos temas de cuestión humana. Sin embargo, eso sí veo mucha limitación de mi parte, para el ser humano, entonces yo me centro un poco más en la cuestión, si ustedes quieren ver como doctrinal, precisamente por lo que pues yo me he centrado más por las redes del seminario, por todo lo que ya he realizado en varios años, por eso con mucha, digamos, con mucha libertad me permito yo compartir estos temas. Entonces, la vez pasada yo les hablaba el asunto de la revelación como un afán de poner como énfasis en la base de nuestra fe. Nosotros somos una religión, de hecho nos hacemos llamar una religión de libro, así nos dicen, ¿no? El judío también es una religión de libro. Los que leen el Corán es una religión de libro.
Nosotros leemos nuestra Biblia cristiana católica, nuestra religión de libro. El cristianismo católico es una religión de libro. Entonces, para hablar de la revelación, si dijimos que la revelación es un diálogo entre Dios y el hombre, es evidente que tiene que haber también una relación, o tiene que haber como una materia que haga práctico la cuestión de la revelación. No va a ser nada más como vamos a llamarle así como algo que se va a ir inventando, sino que tiene que tener una solidez. Entonces vamos a hablar hoy de la segunda parte para hablar de la revelación cristiana católica, que va a ser la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. De hecho, va a ser una embarrada, será algo sumamente rápido, muy sencillo, ustedes quieren, pero va a ser la base para ya ir platicando en sesiones posteriores, si Dios nos lo permite. El objetivo de esta noche, desearía yo que se convierta en solo conocer la Sagrada Escritura para poder acceder a su lectura. Ese es como como que lo conozcamos. Tenemos nosotros aquí en Oaxaca, no sé si por allá también se dé, pero aquí en Oaxaca tenemos a veces una carencia que en los sacramentos de comunión le damos al niño la Biblia y la confirmación, también en algunas ocasiones se les da la Biblia, pero pues no la leemos. Tristemente, pues no se lee la Sagrada Escritura. Entonces, la idea es como invitarnos a leer la Biblia, a conocerla, porque sé que es un libro sumamente complejo, es un libro sumamente difícil de leer. Sin embargo, con la ayuda de alguien, con alguien que vaya orientando, considero que la vamos a poder leer con mucha facilidad. Vamos a hacer una breve oración, la voy a ir haciendo primero y ustedes la van a ir repitiendo en su interior. Es una oración antes de leer la Biblia, que la vamos a hacer ahorita, ustedes van siguiendo en su interior y vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bien, pero vamos a entrar entonces en materia para ir como revisando cuál es la intención de este tema. Primero, la naturaleza de la escritura, o qué es la Biblia, qué es la Sagrada Escritura para que lo comprendamos. Primeramente, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Como es un primer concepto que debemos tener de manera muy, muy general. ¿Qué es la Biblia? Es palabra de Dios. Para no confundir literarios, porque algunos dicen, ¿qué es la Biblia? Es un libro de cuentos. Bueno, sí traerá alguno que otro por ahí, como género literario. ¿Qué es la Biblia? Es un libro que trae puros mitos. Bueno, depende cómo lo leamos y puede traer uno que otro mito por ahí. Es un libro de parábolas. Es un libro de qué es la Biblia, es un libro sobre la vida de un hombre que trajo mucha historia en la humanidad. Bueno, si lo queremos ver de ese aspecto, puede ser la Biblia. ¿Qué más es la Biblia? Es un libro, pues, como lo podemos leer como una novela, perfecto, sí es eso. Pero cualquiera de esos conceptos no engloba el concepto general de Biblia. La Sagrada Escritura o la Biblia es palabra de Dios. Ese es como el primer concepto que nos debe venir a la mente. Es palabra de Dios. Primera cosa. Cuando nos acercamos con ese concepto que es palabra de Dios, entonces yo puedo encontrar tal vez una leyenda en la Biblia, pero es porque Dios lo quiere así. Puede encontrar un mito en la Biblia porque Dios lo quiere así. Puede encontrar un cuento o todos los conceptos que hasta cierto punto de manera despectiva le dicen al texto. La Sagrada Escritura es entonces palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es algo muy importante. En su momento veremos como el proceso de la Sagrada Escritura, que tuvo que ver primero una tradición oral, luego una tradición escrita. Veremos que eso fue un proceso sumamente lento. La Sagrada Escritura no se hizo pronto, no se hizo en automático como
A veces pensamos, ¿no? Se habla del libro del Génesis, sí, pero entonces, ¿qué hubo alguien con... o estuvo alguien como como reportero diciendo ahí, poniendo como en claro cada acción que estaba pasando? No, no fue así. Entonces alguien estaba con Jesús viendo qué hacía y anotó que hizo este milagro, y por eso la gente ahí ponía de manera clara que la gente se quedaba con la mente embotada. Tampoco, no, no fue así. Fue un proceso muy lento, y hagan de cuenta que la Sagrada Escritura responde a una necesidad. Eso hay que tenerlo muy claro. Si se escribió la Biblia y si tenemos la Biblia, fue por una necesidad, que lo analizaremos también en su momento. La Sagrada Escritura entonces es palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa palabra inspiración, por ahí vayan subrayando, que también es un tema muy amplio que en su momento veremos. La palabra inspiración en la Biblia, porque eso es lo que le da el sentido de escritura. No se habla de Biblia si no hablamos de inspiración del Espíritu Santo, obviamente, por aquellos a quienes Dios la reveló. No fueron pocas personas, fueron muchísimas personas a quien Dios les fue ayudando para que fueran escribiendo la Escritura. La Sagrada Escritura no tiene un autor material único. El autor intelectual, decimos, es el Espíritu Santo, es Dios. El autor material son muchísimas personas a lo largo de casi 12 siglos que valió la elaboración de la Sagrada Escritura. Por eso es un libro sumamente complejo. No podemos acercarnos a la Biblia de una manera tan sencilla como decimos, si acercarnos a un mito, a una leyenda, a un cuento, a una novela, ¿no? Es un libro que tardó casi 12 siglos en escribirse. Va a caminar un poquito de aquí para hacer... Decimos, en la Sagrada Escritura tiene como esa riqueza. Entonces, la Sagrada Escritura es palabra de Dios puesta por escrito bajo la acción del Espíritu Santo por aquellos a quienes Dios la reveló. Aquí ya conectamos el tema anterior. Entonces es Dios quien habló al hombre, y entonces el hombre puso por escrito, la respuesta del hombre fue poner por escrito algún mandato de Dios. Dios no solamente habló a los profetas, ¿vale? A estos hombres a quien Dios les habló, les vamos a llamar agiógrafos. H-A-G-I-O-grafos. Agiógrafos. El escritor sagrado. El escritor sagrado. A aquellos a quienes Dios reveló lo que iban a escribir. En consecuencia, Dios es autor de la Sagrada Escritura. Y el que inspira y escribe es un autor secundario. Ahora vamos a ver como un ejemplo. Hay un autor principal y un autor secundario. Por ejemplo, hablar del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es el autor del libro. Podemos aclarar entonces, sí es el autor secundario, pero hablar del profeta Isaías, el autor del libro del profeta Isaías es Dios. ¿Quién escribió el libro del Génesis? No tiene autor en específico, pero sí hubo secundarios, y el autor principal del libro del Génesis es Dios. Ahora, si vamos a un libro del Nuevo Testamento, cuando hablamos de Mateo, ¿quién fue el autor de Mateo? Cuando veamos de manera muy profunda esto, diremos, pues no sabemos quién fue. Se le atribuye a un tal Leví llamado Mateo por ser judío y porque es escrito a los judíos, pero en realidad él lo escribió. Hoy entraremos como en un análisis minucioso, ¿no? Para ver quién escribió el Evangelio de Mateo, pero al final es un autor secundario. Acercarse al Evangelio de Mateo, el autor es Dios. Es palabra del Señor, es palabra de Dios, decimos en el Nuevo Testamento. Bien, entonces ya vamos viendo dos partes. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, puesta por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por aquellos a quienes Dios reveló. Dios es autor y el que escribe es un autor secundario. A la Sagrada Escritura, que estamos viendo hoy, ¿por qué estamos viendo la Sagrada Escritura? Dijimos porque es otra fuente de la revelación. Es otra manera también como Dios habla al hombre, ¿vale? Habla al hombre por inspiración y el autor sagrado es la respuesta a ese Dios. Aunque también va a cambiar cuando nosotros ahora leemos la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando ustedes en su movimiento leen la Biblia, entonces es Dios quien habla por la Sagrada Escritura y ahí es donde vamos a dar respuesta a nosotros. O sea, la revelación primera se dio en un acontecimiento oral, y el escritor sagrado tuvo la respuesta. Ahora yo que leo la Sagrada Escritura, Dios me habla por medio de esa escritura y le voy a dar la respuesta siguiendo ese
digamos, lo que la Escritura va marcando. La Sagrada Escritura se le llama Biblia, esa es la palabra en griego, biblos, libritos, muchos libritos, ya veremos la cantidad después, que significa libro, es un libro por excelencia, es un conjunto de libros, no es un libro, es un conjunto de libros. Se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. La palabra, dicen en los movimientos, ¿no? Traigan su palabra y abrazamos la palabra, las dinámicas de los movimientos. Las lenguas en que se escribieron los textos originales, la Biblia de manera muy general, decimos se escribió, todo el Antiguo Testamento es escrito en hebreo. Decimos Jesús leyó la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento que era la Biblia judía, Jesús lo leyó a la perfección en hebreo. El Nuevo Testamento, la gran mayoría de libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego y algunos en arameo del Nuevo Testamento. Sobre todo algunas cartas de Pablo, pero en general los evangelios todos fueron en griego. Los 4 evangelios en griego. Y ahí veremos también en su momento cómo hay una diferencia abismal entre el griego de un Marcos y el griego de un Juan. Una diferencia sumamente compleja, ¿no? Una diferencia enorme, enorme. A esto de la Biblia decimos que, si podemos decir, el Antiguo Testamento se escribió desde el siglo XII antes de Cristo, decimos 12 siglos, todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, curiosamente, se escribió solo en los 2 primeros siglos después de Cristo. Entonces se dan de cuenta que fueron tal vez 10 siglos antes de Cristo y 2 siglos después de Cristo. 12 siglos en que se escribió la Sagrada Escritura. Toda la Biblia, 76 libros de la Sagrada Escritura, 10 siglos antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los 2 primeros siglos de Iglesia, ya estaba todo ya estructurado. A raíz de esto, de la Sagrada Escritura, que dijimos de que no hay, en ese entonces hay que diferenciar muy bien que no había lo que hoy le llamamos el derecho de autor. Los derechos de autor no estaban, cualquiera podía ponerle un poquito más, cualquiera podía quitarle incluso, cualquiera podía ir acomodando alguna parte de la escritura. Y entonces se habla de que aparecieron muchas versiones de la Biblia. El Antiguo Testamento no tiene tantas, pero el Nuevo Testamento dice hay infinidad de textos que ahorita nos centramos solamente en la Biblia, pero hay infinidad de otros muchos textos que le llamamos también los escritos apócrifos, ¿no? Los evangelios apócrifos que le llamamos, que igual hay infinidad de textos. En ese entonces dijimos, como no hay derecho de autor ni nada, cualquiera se pudo poner a escribir y cualquiera de acuerdo a una necesidad que fue viendo, hizo por escrito algo que vio, escuchó, o que vivió, o que sintió una inspiración. Pero ahí veremos, yo decía que subrayen la palabra inspiración, porque ahí se analizará cuando se ve el tema de la canonicidad, o sea, la canonicidad que significa medida, o sea, ¿quién delimitó que entraran tales libros en la revelación y que se convierten en escritura? ¿Quién lo estuvo como depurando estos montones de libros? La Iglesia Católica. En realidad, la Biblia es de la Iglesia Católica, de los 2 primeros siglos de la Iglesia, como es escritura, y ahí el 3er y 4er siglo de la Iglesia que empezó ya a agruparse. Entonces la Biblia, decimos, quedó como la conocemos hasta ahora, después de 4 siglos después de Cristo. Hasta el siglo IV después de Cristo se ve la Biblia como la conocemos ahora, y esos 2 primeros siglos que fue descripción y los otros dos primeros siglos que fueron para ir agrupando lo que le llamamos el tema de la canonicidad o el tema de la medida. Fueron agrupándose los libros como hasta actualmente los conocemos. Por eso ahí es como un reclamo tal vez o como una manera de comprender un poquito el asunto con las sectas protestantes, porque las sectas protestantes que aparecieron ya hasta el siglo XVI, siglo XV, ellos digamos como que estructuraron, rompieron y separaron algunos libros de la Biblia con razones para ellos, entre comillas, muy objetivas, pero hicieron como una regresión, digamos, ¿no? Como que corrigieron 10 siglos de escritura o 14, 11 siglos de la Biblia, ellos como que lo corrigieron y dijeron, ahora esta es la Biblia original. Pues algunos dicen, no, pues el protestante si quería su Biblia, pues lo hubiera elaborado desde el inicio y no hubiera copiado una Biblia católica, porque en realidad agarró una Biblia católica y la mochó. Y ahora decimos, esta es la verdadera Biblia, dicen ellos, y nos muestran su escritura, ¿no? De color negro y con una cruz en medio. Entonces decimos, no, esa es una Biblia católica, pero mocha. Originalmente es católica. Ellos digamos, le cambiaron términos nada más, en términos de ahí, cuestión de traducción también, de ponerle Yahvé y ponerle Jehová,
poner algún otro nombre, ¿no? Entonces, al final, lo que hicieron ellos fue, decimos, el asunto de depurar, entre comillas, depurar o mochar, le podemos llamar así, la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Qué es el canon de la Biblia? ¿Mande? ¿Qué es el canon de la Biblia? El canon, ese lo vamos a ver un poquito adelante. Esa Ok, palabra canon significa medida. vale. Cuando veamos el tema del canon de la Biblia, veremos cómo es que se fueron agrupando, cómo se fueron agrupando los libros de la Biblia para que tengamos la cantidad de los 76 libros, Ok, pero qué proceso siguió y todo eso lo veremos en su momento. ok. Yo tengo una pregunta, padre, Adelante. acerca de los libros apócrifos. Am, ¿Cómo se dio de que decidieron hay muchos libros apócrifos, como dice usted, pero en la Biblia hay algunos que son libros apócrifos, pero ¿cómo fue la decisión de poner esos libros? No, ¿cómo los escogieron? Porque hay infinidades, aún todavía se han encontrado libros, no tiene mucho que al parecer encontraron unos otros libros. Entonces, esa es una duda que he tenido yo. No sé si usted me podría ayudar o a contestar esa inquietud que he tenido yo. Claro, ese es igual el tema. Ahorita vamos a entrar con el tema de la inspiración. Y cuando hablamos de la canonicidad, hablaremos de la inspiración. ¿Qué dijimos que es canonicidad? Dijimos canon significa vara, significa medida. O sea, casi como pusieron un molde y los libros que encajaron en los moldes que pusieron ahí los padres de los primeros siglos, dijeron, este es un libro canónico, pues se llama así los canónicos, y los que no son canónicos, en automático se les llamó los libros apócrifos. Apócrifo, dijimos, es como un libro falso. ¿Cuál fue la medida? Sí, palabras, digamos, concepto muy sencillo que tengo es, la medida fue que no tuvieran cosas incluso ni siquiera fantasiosas. Los libros apócrifos traen muchas cosas fantasiosas y traen muchas cosas los libros apócrifos que igual cuando ya se analizaba ya la lectura, porque recuerden que en el momento en que se fue haciendo la Sagrada Escritura, ya iba a la par con la celebración, con la cuestión litúrgica. Eso no hay que quitar de vista. Cuando se fue elaborando la Biblia, ya había celebraciones, ya se hacía la fracción del pan, ya se hacía esto de la escucha de la palabra. Entonces, la cuestión de la canonicidad, o cuando se fueron eligiendo los libros, pues fueron también analizando y viendo qué tanto convenía que un texto cuando hablaba. Por ejemplo, en el seminario recuerdo que los padres nos decían algo tan, si quieren ustedes, fantasioso, sí, que decían los libros apócrifos que Jesús incluso se ponía a jugar con sus amiguitos y hacía palomitas de barro, ¿no? Como mira, aquí hay un lugar aquí que la llamamos Santa Catarina Joquina, no sé si conocen, no han escuchado, hay un lugar que se llama el Pedimento y ahí agarramos mucho lodo. Y entonces, al hacer el pedimento, nosotros hacemos, si quiero una casa, hago una casa de lodo, hago un coche de lodo, hago un bebé de lodo, de acuerdo a lo que yo vaya a pedir a la Virgen. Pero pues se da de cuenta que decían que Jesús hacía eso, hacía como palomitas de lodo, le soplaba y las palomitas se iban. O sea, ese tipo de cuestiones que son hasta cierto punto fantasiosas, todo eso se fue analizando primero quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió y la forma en que está escrita. Y entonces se fueron delimitando. Obviamente, al rato, si quieren ustedes, ese tema se va a aclarar un poquito cuando hablemos de la inspiración, la noción de la inspiración divina, y ahí se va a ver qué libros fueron inspirados y qué libro no fue inspirado. Y el libro que no fue inspirado, entonces decimos, es un libro apócrifo. Ahora, ¿se han encontrado muchos libros apócrifos? Sí. Y la duda que a veces tiene uno también, ¿y qué pasa si ahorita encontráramos otro libro más de la Biblia? Tal vez como encontramos hasta el siglo XX los escritos del Mar Muerto y dijéramos, vamos a escuchar o vamos a encontrar más libros de la Biblia, ¿aumenta algo? Hay que tener claro una cosa. Nosotros creemos que nuestra revelación está completa.
Nosotros creemos que nuestra revelación ya está completa, que no necesitamos más libros, que no necesitamos más textos, que no se necesita nada más para completar la revelación. La revelación está completa. Si apareciera por ahí en una cueva, por ahí en Israel, algún otro papiro, algún otro rollo, no aumentaría ni quitaría nada la revelación que ya está dada. Enriquecería posiblemente estudios de aquellos hombres que se dedican a estudiar la escritura, pero no quitaría ni aumentaría nada. ¿Vale? Entonces, digamos, sí, tal vez después de este temita que vamos enseguida, otro comentario breve, podemos comprender bien cómo fue el asunto de escoger los textos y entonces hablar de la medida del canon. Entonces tenemos que hablar de la inspiración. Entonces vamos a ver entonces qué es la inspiración divina. ¿Vale? Gracias. Ok. Entonces decimos, la Biblia, la Sagrada Escritura, la Biblia es un texto, decimos, inspirado por Dios. Entonces, para hablar de la inspiración de la Sagrada Escritura, para hablar de la inspiración, que hay que tener que subrayar hace rato la palabra, la inspiración en la Escritura va a consistir en tres cosas, ¿vale? La inspiración divina en la Escritura va a consistir en tres cosas. La primera, Dios indujo a los autores a que escribieran libros santos. Si hemos dicho que el autor primero es Dios, entonces por fe nosotros creemos que Dios impulsó a estos hombres a escribir libros santos. No a escribir cualquier texto, a escribir libros santos. Es como la primera cosa para hablar de la inspiración. Segunda cosa para hablar de la inspiración, les sugirió lo que debían decir. Les sugirió lo que debían decir. Esa es inspiración. Les sugirió lo que debían decir. Y tercera cosa, los preservó del error. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, no vamos a encontrar errores. Vamos a encontrar, hay algún tema que cuando veamos, tal vez en algún momento hablemos solo de los evangelios, los 4 evangelios, o los 3 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Un tema muy padre que se llama las concordancias y discordancias. Es decir, encontraremos discordancias, o sea, encontraremos cosas que no cuadran entre un evangelio y otro, pero no por error, sino tiene una razón. Hay una razón. Todo lo que encontremos en la Biblia, hay una razón. No hay errores en la Biblia, hay razones. Y esto obviamente los que estudian la Biblia, pues todas las cuestiones muy padres que encontramos en la Biblia, pues eso se va mostrando en su original. El Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Pero nosotros ya leemos en español, no nos salen con los estudios así con mucha profundidad, no lo logramos, de verdad que no lo logramos. Estudiar la Biblia en español, no, y luego todavía las versiones de las Biblias en español. Por ejemplo, aquí en México, aquí en Oaxaca, tenemos mucho la Biblia latinoamericana. Esta Biblia, incluso el lenguaje está muy propio para nosotros, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, pues menos, no logramos comprender como todos esos, vamos a llamarle así, como esas pruebas o esas cosas curiosas que trae la Biblia. Hay que leerlo. Hay una Biblia que se ocupa en el seminario, la pide mucho, se llama la Biblia de Jerusalén. Es la Biblia, digamos, hasta ahorita, pues la más, aquí en Latinoamérica, no sé allá si habría la Biblia de Jerusalén, que es la que se ocupa para los seminarios. No podemos... Sí, padre, sí la usamos. Ah, ok, correcto. Sí. No podemos usar latinoamericana o ahorita la de los jóvenes, ahorita la de alguna otra versión que imagino que también ha de haber. Entonces aquí se lee la Biblia latinoamericana, ok, correcto. Si se lee la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, nos va ayudando mucho más a comprender, decimos, estas situaciones para decir que las preservo del error. No hay errores en la Biblia, lo que hay son razones por las cuales está escrito de esta manera o de esta forma, ¿vale? Padre, La Sagrada Escritura... Perdón, padre, gracias por decir ese detalle porque ahí disculpe que lo interrumpa un momentito, sí, qué bueno que lo menciona porque hemos escuchado a lo largo de nuestro catequesis o formación que sí hay errores en la Biblia, pero creo que está mal interpretado como lo dice el padre o el seminarista o el mismo diácono o el formador.
pero qué bueno que usted lo está aclarando porque, primero porque usted es sacerdote y sabe, pero sí, yo pienso que la palabra más correcta no son errores, sino discordancias, lo que usted acaba de decir. Le agradezco. Exacto, exacto. Y eso lo vemos un poco más en los evangelios. Eso se ve un poco más en los evangelios porque en los evangelios, los tres primeros, los sinópticos, hablan de un mismo tema en versiones diferentes. O sea, siempre le pongo el ejemplo a los alumnos que es como estar parado en una avenida, ¿no? En un cruce. O estar parado, uno está parado al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste, y pasa un accidente. Entonces yo veo diferentes lados. Yo si estoy en el norte, yo no veo lo que está viendo el que está parado en el sur. Si estoy parado en el este, no puedo ver el que está en el oeste. O sea, así están los sinópticos. Ahí hablamos entonces de discordancias. La Sagrada Escritura es a un tiempo obra de Dios y del hombre. Es ahí donde radica la inspiración, la obra de Dios y del hombre. De Dios como causa principal y del hombre como causa instrumental. Es ahí la inspiración, ¿vale? Dios es causa principal y el hombre es una causa instrumental. Es una causa instrumental. Un ejemplo para comprender esto. Si alguno de ustedes sabe de música, digamos, alguien toca el piano, toca el piano, alguien toca, no sé, algún instrumento de viento, pues eso es, cuando escuchamos una melodía hermosa en el piano, ¿vale? ¿Quién está tocando? Es el músico, la habilidad del músico, el que ejecuta el instrumento. Pero gracias al instrumento es que se escucha el sonido. Por eso decimos nosotros, el artista, el que toca, es la causa principal del sonido y el instrumento es la causa instrumental, la causa material. El piano es la causa instrumental, la causa material. Así, eso es la inspiración. Dios como el autor principal, nosotros como la causa instrumental. Los santos padres, aquellos hombres de los 4 primeros siglos de iglesia, hasta el siglo IV después de Cristo, dicen ellos, se valió del hombre como un instrumento para escribir los libros sagrados. Dios se valió del hombre como un instrumento para escribir los libros sagrados. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, sí, escrito por humanos. Por eso cuando alguien les diga, pero es que, ¿por qué lees la Biblia? Pues si es palabra de hombre, o sea, o Dios vino y se puso a escribir ahí con un dedo mágico, trajo una pluma mágica, escribió. No, lo escribieron los seres humanos, claro que lo escribieron los seres humanos. ¿Por qué tomar en cuenta la Biblia? Pues eso lo escribieron humanos pecadores como nosotros, desde luego que sí. Claro que sí, no se escribió sola. Todo a otro principio también que debemos no perder de vista es el asunto de que ninguna de las cosas que están aquí en el mundo están por casualidad, tienen una razón. La Biblia tampoco cayó del cielo, tampoco está por casualidad, tiene una razón de ser y Dios como causa principal se valió de los hombres como causa instrumental para escribir un mensaje. Aunque el autor sagrado es un instrumento en las manos de Dios, no deja de ser un instrumento inteligente y libre que usa conscientemente sus facultades. Para no confundir aquí también. Entonces, ¿Dios usó al hombre a su libre albedrío, a su antojo? No le quitó al hombre la libertad, sus capacidades, su conocimiento, sus sentidos, inteligencia, voluntad, memoria, costumbres, todo. Por eso hace rato yo hacía la diferencia entre los 3 evangelios, por ejemplo, de Marco, Lucas y Mateo, con un Juan. Por eso decimos a Juan, ya no lo metemos en los sinópticos, ¿no? Juan es un libro aparte, porque es un libro muy complicado. De todos los libros de la Escritura, Juan es un libro muy, muy, muy complicado. Juan es el Apocalipsis, decimos, un libro sumamente complejo. ¿Qué descubrimos ahí? Pues solamente su cultura, su conocimiento, su habilidad, su oficio que tenía Juan para escribir. Entonces decimos, Dios es la causa principal, el hombre la causa instrumental, pero sin echar a perder su memoria, voluntad, cultura, costumbres, conocimientos, trabajo, habilidades, todo lo que este sujeto tenía en mente y en su manera de vivir, que lo hizo ser un escribano. Entonces le vamos a llamar a esos, lo dijimos, un agiógrafo. ¿Qué es un agiógrafo entonces? Yo decía la palabra H-A-G-I-O-G-R-A-F-O, un agiógrafo, un escritor sagrado. ¿Quién es un agiógrafo? Un escritor sagrado. Entonces el escritor sagrado, y aquí otra cosa también, hablar de la inspiración divina
no es que Dios les estuvo hablando allá al oído, ¿no? O no es que se metían ahí seguramente como se ponían a fumar algo ahí para inspirarse, y, se ponían, no, no, no. O no es que les hablaba en sueños, ¿no? Como a José, no tampoco. Estos autores sagrados utilizaron sus conocimientos adquiridos. O sea, estos eran personas solamente sabias, eran personas que no tenían una manera de vivir, pienso yo, recta. Son hombres y mujeres que fueron analizando con mucha prudencia lo que iban a poner por escrito. Por eso cada libro conserva su personalidad, su estilo y expresión peculiares. Tal vez lo descubrimos con más facilidad en los libros del Nuevo Testamento, cuando vemos unos evangelios y vemos unas cartas paulinas. O sea, Pablo es genial cuando escribe de una manera tan hermosa, decimos como a modo de primera persona, como su biografía, ¿no? Como Pablo sí escribe de una manera como una cuestión muy narrativa, muy detalle seguido, punto por punto. Los evangelios están muy entrecortados, muy quisquilloso leer los evangelios, pero las cartas de Pablo no, y entonces es el estilo de Pablo, ¿no? Una cuestión del estilo, de expresiones peculiares. Hay algunas situaciones también en donde analizamos, ¿vale? Analizamos que cada autor sagrado fue poniendo su matiz muy específico en el libro que fue escribiendo. La misma escritura afirma el hecho de la inspiración. En la misma escritura lo vamos a analizar ahorita. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el Evangelio de Mateo, perdón, de Marcos, vamos a revisar de una vez, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, Marcos en el capítulo 12, en el verso 3 al 6, dice, perdón, Marcos. Marcos 12, 3, del 3 en adelante, dice, ellos lo agarraron, le golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo le envió a otro siervo, pero también a este lo descalabraron y le insultaron. Envió a otros y lo mataron también, y a otros muchos. Hirieron y a unos mataron, y a otros todavía quedaba el hijo querido, que le envió a este último pensando, a mi hijo lo respetarán, pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos y matémoslo, y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron, lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído la escritura? La piedra que de los constructores desecharon es piedra angular y se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos. Con esta expresión de los viñadores homicidas, decimos lo que pretendemos es como el texto, digamos, me parece tal vez un poco rebuscado o parece tal vez un poco, si quieren ustedes, intenso, fuerte, pero es la parte de la inspiración. Es una de las parábolas que pone Marcos y que la idea es poner énfasis, decimos, en que Cristo hay un deseo de que haya una inspiración en aquel que escribe y que hay un mensaje muy específico. San Pablo también en una parte de sus escritos va a inspirar que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso, ahí la delicadeza entonces de la lectura de la Biblia. Ahí la delicadeza o el compromiso que tenemos nosotros de, primero, guardar, cuidar, interpretar y desde luego conocer la Sagrada Escritura. Por eso algunos que dicen, no, pues es que yo leo la Biblia. Aquí en una parroquia mucha gente llega así, sobre todo cuando se confiesa, cuando la gente se va a confesar, lo primero que dice, no, pues yo no tengo pecados, o sea, yo no más dicen los dos mandamientos, yo no he matado y no he robado, entonces lo que siempre dice, yo no he matado ni he robado. Y luego para decir que no hay pecado, yo leo la Biblia. Y ahí es donde decimos, pues sí, la cosa no es solo leerla, ¿no? Sino ahora interpretarla.
Sería cosa de leerla, cuidarla, interpretarla y difundirla. Entonces hay un trabajo intenso, hay un trabajo muy grande que tenemos y que viene a colación también pues una carencia grande de nosotros. Nosotros como católicos muy poco leemos la Biblia. De verdad que son pocos los grupos, los movimientos que tienen tal vez como un momento para leer la Biblia. Es a veces un poquito complejo, precisamente porque no hay quien tal vez ayude, porque no hay quien vaya como asesorando, vaya guiando, pero sí es bastante difícil. Y sobre todo porque hablar de la Sagrada Escritura y hablar de la Biblia, decimos, es como tener un poquito de conocimientos de todo, ¿no? Tal vez de geografía, de cultura, de lengua, incluso de griego, para el Nuevo Testamento. Entonces, no es tan sencillo leer la Escritura. Entonces, para recapitular y hacer como ir cerrando ya este momento, lo que yo les puedo compartir para terminar es que pues tenemos un trabajo muy grande. Tal vez de inicio con ustedes, ya llevan un caminar bastante grande, pues ahora sería cómo le entramos a la escritura, cómo la conocemos un poco más. Ahora esto fue solo de inicio para hablar de que la Sagrada Escritura es otra forma en que Dios se va revelando al hombre, a la continuidad del tema anterior. Y lo que nos interesa ahora es ver cómo vamos a entrarle a este libro que tiene pues varias aristas. Decimos que nos va a dar algún dolor de cabeza de vez en cuando. Sin embargo, cada vez que nosotros analizamos y vemos y descubrimos un pasaje, un texto, una palabra de la Biblia, de verdad que nos quedamos maravillados porque es sabiduría pura, puesta por Dios en manos, en mente de una persona muy concreta, con un contexto, con una historia y con una intención muy específica. Todos los autores sagrados tuvieron una intención que querían transmitir. Esa es la inspiración. Había una intención, como podemos ver también en los evangelios, ¿no? Cada evangelio tiene una intención muy diferente y de acuerdo a la intención actúa en consecuencia. O sea, de acuerdo a la intención, ahí está su vocabulario, ahí está su intención, ahí están sus parábolas, así están sus palabras que usa. Toda la escritura está de esa forma. Pues no sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta al respecto. Si no hubiera, pues creo hoy podemos dejarla así. Es la segunda sesión, la Sagrada Escritura. Y si Dios lo permite, después ya veríamos como ya más de lleno entonces, ahora sí, la división de la Biblia y los géneros literarios, que también es muy amplio y a poco iremos como adentrándonos en este detalle. Pero por ahora pienso que ya va quedando claro. Decimos, el tema consiste en hablar de la revelación divina. Dios como el autor intelectual, el autor principal de la Biblia, el hombre como el autor material, como solo el instrumento, pero no el que le quita libertad o que le quita su capacidad intelectual, sino que el hombre se valió de eso y Dios ahí inspirándole, no hablándole, no, inspirándole es la palabra correcta, se inspiró para comentar lo que Dios quiere. Bueno, si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Una pregunta, Padre Celso, ¿se sabe de alguna, se sabe de algún, se sabe dónde quedó alguno de los libros originales? ¿Dónde está? Originales de la Biblia, Uh-huh. La que leemos ahora. Ajá, sí. Sí, de hecho hay algunos, incluso están en los grandes museos, algunos no siempre del Vaticano. Los originales, digamos, se conservan, algunos que incluso están solamente para estudio, como una joya que está, digamos, resguardada en museos, pero así originales que anden así como de un lado para otro, no, ya todo está incluso copiado, incluso nosotros, algunos de los originales ya no los tenemos, ya no existen, solo tenemos una traducción, que eso vamos a llamar así, que por eso hay personajes tan importantísimos en la iglesia, como por ejemplo San Jerónimo, que él fue el que se dedicó a transcribir, y la Biblia, o como tantos libros que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hablamos también de esa sabiduría de los filósofos griegos, de un Aristóteles, de un Platón, gracias a quienes tenemos esos libros, tal vez no los originales, pero sí traducciones de sus obras originales,
gracias a los monjes. Los 15 siglos de la iglesia, del siglo I al siglo V después de Cristo, los monjes se dedicaron a hacer eso, a copiar toda esa literatura y gracias a ellos ahorita los tenemos. Lo original, yo pienso que algunos, también no tengo el dato exacto en dónde, solamente están en algunos museos, están resguardados y obviamente muy, muy dedicados por la cantidad de tiempo que tienen. Gracias. Padre, ¿por qué somos tan flojos en leer la Biblia? Una pregunta tonta, pero real. Yo pienso que, fíjate que yo estuve 6 años en el seminario menor con los chamacos aquí en Oaxaca, que salen de la secundaria y estudian la prepa. Y varios niños, varios o adolescentes, porque entran de 15, 16 años al seminario menor, llevaban con libros, con literatura que no era católica y que incluso atacaba a la iglesia católica. ¿Por qué somos tan flojos para leer la Biblia? Porque leemos primero otras cosas. Y estoy seguro que la gran mayoría de nosotros creo sí hemos leído un apócrifo, un evangelio apócrifo, y no hemos leído un completo, un evangelio canónico. Y el error está que cuando nosotros leemos primero un evangelio apócrifo, cuando leemos los canónicos, ya no nos entra. O sea, ya no lo cree uno, pues, porque acercarse a la Sagrada Escritura, dijimos que es palabra de Dios. Entonces hay que acercarse también con fe. Yo recuerdo mucho que los padres en el seminario, cuando hacemos ese cambio de estudiar filosofía, teología, dicen la filosofía se aprende sentado en el escritorio, estudiando. Pero dijeron, y ya la teología se aprende de rodillas frente al sagrario. O sea, y esa es la gran diferencia, que tal vez nosotros queremos acercarnos a un libro de la Biblia, como dijimos hace rato, como un mito, una leyenda, un cuento, una novela, y entonces pues ya no sabemos para dónde ir, ¿no? Y eso nos desespera, por eso aquellos que dicen, no, ya leí la Biblia, algunos, sí he conocido personas que, no, ya leí toda la Biblia, sí, ya leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero pues no se trata solamente de eso, se trata de estudiarlo como es, como palabra de Dios, no como un libro, pero bendito Dios si alguien sí logra hacer eso, ¿no? Pero la pregunta que todos, ¿por qué somos tan flojos? Pienso que porque no hay quien nos va orientando. Yo pienso que porque no sabemos no sabemos qué leemos. Yo les hago mucho el ejemplo a la gente acá cuando viene a misa. Yo les digo, si ustedes vienen a misa, o si alguien me invita, o yo les hago el ejemplo, yo, por ejemplo, de béisbol americano, yo no conozco nada, no sé qué son eso del jonrón y esas cosas. He escuchado alguna que otra palabra, ¿no? Pero digo, si alguien me lleva a un partido de esos, pues yo voy a ver nada más que corren pero pues no lo voy a entender, cómo van los puntos, las faltas, o cuántas carreras, y entonces yo digo, la gente que entra a misa sin saber nada, pues también se queda así como que llora, ¿por qué se paran? ¿Por qué se sientan? ¿Y por qué inclinan la cabeza? Qué aburrido, pues mejor me salgo. Y más si canta una señora viejita. No, amo, ya jamás vuelvo yo a misa. La Sagrada Escritura es similar. Si alguien me pone así una Biblia, no voy a entender nada, no me llama la atención. Entonces ya ni siquiera la toco. Y es una cuestión real, por eso yo decía hace rato, ¿no? Tristemente nosotros los católicos somos muy dados a la Biblia nada más de regalo y ahí de recuerdo cuando hago la comunión, ¿no? Pero ya para leerla, pues es un reto, la verdad es un reto. Sí, padre, porque me hizo recordar de alguien en un curso que tomé hace muchos años. Incluso le quería mencionar, esta persona, no sé si nos formó bien o no, nos dio los libros y todo, y yo bien entusiasmada tomando la clase de Biblia, y primero lo que nos dijo es, a ver, traigan su Biblia, y pues a mí en lo personal no me gusta mucho usar la Biblia latinoamericana, entonces me llevé yo a la Biblia de Jerusalén, y ya desde ahí ella me dijo, uy, pues tú a ti, muy estudiante, muy acá, ¿no? Y yo pues sí es una Biblia de estudio, bueno, ok. Y ya de repente, yo cuando pues la estoy abriendo y mi Biblia, porque también es una pregunta que yo creo que tienen varios de mis hermanos, es de que si la Biblia se puede subrayar, se puede anotar dentro de ella, y yo tengo mucho esa costumbre. Así en donde yo estudié hace muchos años atrás, me enseñaron que sí, la Biblia se trata como una persona por el mismo respeto, como usted nos lo dijo al principio, es palabra de Dios, pero también es un libro para usarse, para leer y para
también sacar notas. Y bueno, mi Biblia está muy, pues, con muchos escritos y muchos subrayados, y me regañó el maestro, me dijo que eso era una falta de respeto para la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted como sacerdote, esta persona no era un padre, ¿verdad? Yo creo que le hubiese hecho más caso si me hubiese dicho que si hubiese sido un padre, pero con usted como por el poder que Dios le ha concedido de sacerdote, ¿es malo rayar la Biblia, subrayarla? Si fuera malo, ya estuviéramos fuera, mira. No, está bien. Sí, no, para nada, para nada, para nada. Al contrario, es necesario hacer las anotaciones en la Biblia. No tengan temor de rayar su Biblia, de poner ahí unas anotaciones, algo que nos pueda ayudar a comprenderla más. No es pecado, digamos, no está calificado dentro del pecado subrayar la Biblia. Al contrario, pecado sería no leerla, pecado sería no abrirla, pecado sería no subrayarla, estar ahí atentos con la escritura, ¿no? No es Ojalá y nos entusiasmemos y poco a poco irla como estudiando con más detenimiento, subrayarla y no pasa nada, sí, obviamente con mucho respeto. Sin embargo, la escritura es para eso. Al final es un libro. Al final es un libro. La palabra, haga de cuenta que cuando decían ahí los hermeneutas, el libro así cerrado está muerto. El libro cerrado está muerto. Tenemos que hacerlo hablar, y hacerlo hablar es abrirlo. Entonces, de nada sirve que tengamos nuestra Biblia así. En las casas luego la tenemos así tapadita con una servilleta bonita y todo bien envuelta para que no se empolve. Pues no, hay que abrirla, hay que ajarla, mientras más ajada esté la Biblia es mejor, o sea, la ocupamos. La ocupamos. No tener miedo, y si ya se rompe de tanto subrayarlo, bueno, pues comprar otra, o tengan dos, una que la conserven con mucho cuidado y otra para que la vayan rayando. No pasa nada. Se puede comprar otra sin ningún problema. Padre, nos va a hablar en un momento, sea al final de estos, bueno, este pequeñito curso que nos va a enseñar o lo que vea, nos va a hablar de las modalidades al leer la palabra de Dios, porque es un punto en donde puede ser que en nuestras comunidades ha habido ciertos roces en que es falta de respeto no pararse cuando leen la palabra de Dios. Hay una diferencia que yo poco sé, pero usted tal vez no lo habrá de decir en leer la Biblia a proclamar la palabra de Dios. Es una gran diferencia una cosa con otra. Hay gente que se enoja, obviamente si estás masticando chicle, eso es una gran falta de respeto, pero hay gente que no se saca la gorra o el sombrero, no se para. Hay otras personas que más bien cuando leen la palabra de Dios dicen a cada rato, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, y he entendido que a veces en algunas partes no se dice. Entonces, no sé si usted cuando pueda nos puede explicar esas modalidades que se hace al leer la palabra de Dios. Claro que sí, aunque aquí habría solo como un adelanto, decimos, no habría que tener mucha claridad entre ser un poco rigorista y ser un poco laxo. Pienso, ¿no?, que habría que cuidar esas dos partes también. Y también, digamos, en el caso de estudio, cuando se está estudiando la Biblia, es muy diferente leer la Biblia en un salón o como lo estamos haciendo nosotros ahorita por medio de un Zoom, a que estuviéramos en la misa. O sea, esa es una diferencia abismal. Cuando estamos en un acto litúrgico, y aquí habría que diferenciar entre lo que es la Sagrada Eucaristía o un rosario un sacramental. O sea, yo hoy hace rato fui a bendecir una casa, estaba yo haciendo la oración para bendecir la casa y el mariachi ahí al lado afinando su trompeta. O sea, como que el ambiente cambia mucho, ¿no? Es como, hay que ver también el lugar. Entonces, en este caso, habría que ver si está una celebración litúrgica, y sí, con todo el respeto, de pie los evangelios, de la contestación, pero el resto no, o sea, el resto no. Y no es que se pierda el respeto, es también a veces por practicidad. Por ejemplo, yo a los alumnos, cuando les doy clases de evangelios, a cada rato leemos una cita y para estar diciendo palabras, decía, pues no, yo decía, pues es leerlo. Al final no decir nada, ya sabemos. Estamos en una clase y es como 2, 3 milésimas de segundo que se ahorre ahí. Ya sabemos que es palabra del Señor, lo estamos estudiando. No tiene nada, tampoco es irreverente. Pero obviamente si estamos en un acto de culto, en una Sagrada Eucaristía, ahí sí. O sea, ahí sí es una cuestión irreverente y una falta grave de respeto, tal vez en no ponerse de pie al escuchar los evangelios, ¿no? O
escuchar la lectura o no estar atento decimos, a la lectura. Pero yo pienso que aquí cuenta mucho la cuestión de qué tan rigorista sea ya sea el padre o la gente que promueve la lectura, ¿no? Pero yo siempre he pensado que a veces exageramos mucho. Digo, algunos hermanos sacerdotes también. Y lo triste es que a veces pues no se le ha explicado antes a la gente, ¿no? Entonces se pone como una carga fuerte. Entonces, no le veo tanto el sentido más que en su momento.